Bueno, en neutrófilos les decimos neutrofilia, neutropenia para decir que está bajo, plaquetopenia, trombosis para decir que está alto, en fin, para que se vayan familiarizando con estos términos. Y esta enfermedad también conocida como anemia de células falciformes, y es por esta característica morfológica que tiene al momento en que la miramos o la observamos al microscopio. Entonces, ahí ven la primera diapositiva, ¿verdad? Nada más para ver que no haya falla. Sí, la presentación. Ok, entonces, bueno, nada más rápidamente hablarles de la clasificación de anemias hemolíticas, que con su profesora no sé si ya lo abordaron o están en eso, pero bueno, aquí pues tenemos que pueden ser adquiridas o hereditarias. Las adquiridas pues pueden ser de origen inmune o no inmune, y las vamos a detectar con una prueba que se llama Coombs directo, que es una prueba sencilla con un reactivo que es una anti-IgG. Y si hay una reacción antígeno-anticuerpo, pues este anticuerpo pues se va a unir a este complejo y se va a evidenciar si es de origen inmune o no inmune con este tipo de pruebas. Pero también hay anemias que causan hemólisis, es decir, destrucción de los eritrocitos, liberación de la hemoglobina, que se conocen como hereditarias, y estas pues están ahí la esferocitosis, que bueno, pues ustedes en un extendido, en un frotis, pues van a ver una gran cantidad de esferocitos. Obviamente la drepanocitosis o anemia de células falciformes, la talasemia y las anemias provocadas por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, en este preámbulo, pues ya tienen ustedes un panorama de la clasificación de las anemias que van a cursar con hemólisis o destrucción del eritrocito. Entonces, las alteraciones en la hemoglobina, para poder entender la anemia de células falciformes, se da porque, puede haber formación de hemoglobinas anormales, y estas lo que provoca que haya una anormalidad en su estructura es que sean insolubles y se provoque rigidez en el eritrocito. Recuerden que pues, es altamente permeable, elástica la membrana del eritrocito por la característica que tiene. Y bueno, dentro de esto, dentro de las anormalidades de la hemoglobina, tenemos las hemoglobinopatías, que ahí está clasificada la drepanocitosis, y las deficiencias por una de las proteínas, es decir, la globina, que ahí están clasificadas las talasemias. Bueno, ahora, las hemólisis, ¿por qué se da? Porque, bueno, hay una disminución en el volumen, en el tamaño promedio del eritrocito. ¿Y cómo lo vamos a ver en el laboratorio? Pues va a haber un aumento considerable en el valor de los reticulocitos. Hay una reticulocitosis. Y si la vida media disminuye del eritrocito en menos de 15 días, pues se va a presentar un cuadro anémico. ¿Alguien recuerda cuál es la vida media de un eritrocito? 120 días. ¿Sí? Entonces tiene que cumplir con ese ciclo. Si hay una disminución, pues obviamente hay una destrucción acelerada y hay que ver qué es lo que lo está provocando. Y entonces esto pues da como consecuencia una crisis hemolítica. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de anemias, de la anemia de células falciformes o drepanocitosis o anemia drepanocítica, como también se le conoce? Es porque va a haber una sustitución en el sexto codón de un ácido glutámico por una valina. Entonces, como pueden observar ustedes aquí donde estoy señalando, la hemoglobina S en solución oxigenada se vería así. Pero cuando empieza a perder o cuando empieza a haber una disminución en la tensión de oxígeno, en la presión de oxígeno, en la cantidad de oxígeno, se empieza a polimerizar. Entonces, esto es lo que le da la configuración de rigidez a la hemoglobina y obviamente una alteración en la forma en el eritrocito. Entonces, esto, ahorita vamos a ver más adelante, se empiezan a formar espículas dentro del eritrocito, que son los cuerpos tactoides, y empieza a deformarlo y a adquirir la característica de media luna o de hoz. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y algo muy importante es que al tener esta deformación, recuerden que el eritrocito pues es una capa bicóncava,
y que tiene esa flexibilidad para poder pasar por la microcirculación para llevar oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, al tener esta deformación, lo que va a hacer es que se va a empezar a quedar atrapado en la circulación, y esto es lo que conocemos como una vasooclusión. Y esto es uno de los síntomas importantes que hay que evitar en los pacientes, porque se pueden dar microinfartos en diferentes regiones del organismo. Entonces, bueno, aquí pueden ver en esta imagen en 3D cómo hay una alteración, cómo se empiezan a deformar los eritrocitos. Aquí está como que la estructura característica del trepanocito y no la característica normal del eritrocito, ¿no? Sí, Peralta. ¿Qué dijo que era vasoclasia o cómo? Vasooclusión, o sea, una oclusión a nivel de la circulación. Ok, gracias. De los vasos, no, ¿de qué, hija? Bueno, entonces, aquí está ejemplificado cómo es la polimerización de acuerdo a la disminución o el aumento de oxígeno, y cómo, bueno, pues estas se empiezan a unir, se empiezan a deformar la hemoglobina S, y entonces empieza la hemoglobina a adquirir una forma que el eritrocito pues obviamente no puede contener, se empieza a deformar, y entonces adquiere una estructura rígida, que esa es una de las características de este tipo de células o de los eritrocitos con estas alteraciones. Aquí están los cuerpos tactoides, que se empiezan a ir a los extremos del eritrocito y lo empiezan a deformar. Bueno, ahora a lo mejor ustedes ahorita se estaban justamente preguntando, bueno, ¿y dónde se localiza? ¿Cuál es la prevalencia? ¿En qué raza afecta más? ¿El por qué y demás? Bueno, esto también pues tiene que ver con la genética, con la herencia. Y obviamente pues esto está más localizado en regiones muy específicas. Por ejemplo, en la región subsahariana, en el África, en parte de la India, en alguna parte de los países arábigos, o parte del este de Europa, en el este de los Estados Unidos. Aquí a lo mejor no se presenta en México, pero bueno, en la parte sureste de nuestro país, en la parte de acá de Venezuela, de Brasil, ahí se encuentra más localizado y tiene un componente genético, como vamos a ver más adelante. Afecta más a las personas de raza negra. Esto tiene que ver también con la genética, como les decía, les repito. Y bueno, aquí está, miren. Como les decía, es una enfermedad genética autosómica recesiva. Entonces, ejemplo, aquí tenemos dos individuos. La mamá es portadora, pero no está afectada porque lo tiene en forma heterocigota, no homocigota. O sea, lo tiene en doble dosis. Entonces, compensa con el gen correcto. El papá también es portador, pero no está afectado. Entonces, pues, no hay problema, pero si antes de casarse cada quien se hiciera un mapeo genético, pues a lo mejor acabaría uno soltero, porque bueno, pues hay muchas enfermedades donde podemos ser portadores hasta encontrar otro portador y pues ya se va al traste con muchas cosas, ¿no? Entonces tienen esta descendencia. Entonces, obviamente van a tener el gen normal, uno de los individuos, porque esto es por probabilidades, 25% de que esto ocurra, pero dos de los individuos, si es el caso, van a ser portadores del gen afectado. Pero en una de esas, y esto también ocurre en un 25% de los casos, uno de los descendientes va a heredar los genes afectados y este va a padecer la enfermedad. Está en forma homocigota. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro cómo es la enfermedad autosómica recesiva? Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver los aspectos clínicos de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas principales se dan a nivel óseo, en el sistema genitourinario, obviamente en el vaso, recuerden, ahí hay un secuestro importante de eritrocitos, en el sistema hepatobiliar, en el sistema cardiopulmonar, a nivel de ojos y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando un paciente tiene esta enfermedad, pues el médico tiene que cuidar mucho estos aspectos para evitar pues un daño permanente, un daño crónico,
y que, bueno, pues ya no haya solución al órgano afectado. Entonces, ¿cuáles son las crisis que presentan estos pacientes? Pues las vasooclusivas o dolorosas. O sea, imagínense que tengan ustedes ahí un taponamiento por obstrucción en la deformidad de los eritrocitos. En la circulación, pues obviamente esto se empieza a inflamar, empiezan a apelotonarse los eritrocitos de que no pueden circular, y esto pues puede provocar algún microinfarto. También puede haber aplasia y también puede haber crisis por secuestro en estas células. Ahorita vamos a ver más adelante esto. Miren, aquí en esta microfotografía de la microcirculación podemos ver cómo empiezan los eritrocitos a quedar atrapados y entonces ya no hay una circulación continua. Y esto pues va a provocar crisis dolorosas, inflamatorias y lo que hay que evitar, infartos. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico por el laboratorio? Vamos a abordar el caso clínico. Es un caso clínico muy sencillo, pero para que ustedes vean cómo llegan los pacientes y que es muy importante el cuestionario, la historia clínica del paciente, porque recuerden, es una enfermedad hereditaria, entonces hay que escarbarle a lo que es la familia y si hay alguien que ha padecido esta enfermedad dentro de los familiares más cercanos. Entonces, miren, llega un paciente masculino de 16 años, joven, con historia de anemia, es decir, ya había tenido episodios anémicos. Y esto desde los 6 meses de edad, esto pues nos llama la atención, ¿no? En los primeros años de vida, pues sufrió varios episodios de dolor y edema en los dedos, es decir, inflamación en las partes distales y dorso de las manos. Más tarde, en 3 ocasiones, presentó crisis de dolor abdominal, que se interpretaron como cuadros de abdomen agudo, pero que se dieron en forma espontánea. Entonces aquí, pues ya tenemos el primer componente que podemos confundirlo por esta manifestación clínica con otro tipo de enfermedades. Inició su padecimiento actual, o sea, cuando se presentó a la clínica, 12 horas antes de que lo ingresaran, con un dolor acentuado en cadera, ojo, cadera en la parte derecha, bueno, en la parte de la cadera derecha, y que esta no cedía con analgésicos. Bueno, en la exploración física se encontró a un paciente pues delgado, con palidez acentuada de piel y mucosas y moderada ictericia. Otro dato muy importante. ¿Por qué creen que se deba a la ictericia? ¿O qué es la ictericia? Si es que lo han oído, lo saben. El color amarillento en ojos y piel. Ajá, pero ¿por qué se debe? Si no mal recuerdo, es por un problema hepático. Miren, si hay hemólisis, esto quiere decir que hay destrucción acelerada de los eritrocitos. Y el metabolismo para degradar esto tiene que ver con las bilirrubinas. Y las bilirrubinas, al estar acentuadas, pues presentan cuadros de ictericia importantes. Además, bueno, del dolor intenso en la articulación coxofemoral derecha, que le impedía el movimiento, no se detectó aumento en el tamaño del vaso, es decir, esplenomegalia. Entonces, bueno, esto pues bueno, puede ser un dato interesante e importante porque quería decir que no estaba en una crisis crónica, sino que a lo mejor iba en una crisis aguda. Bueno, ingresa al servicio de urgencias y se realiza la toma de la biometría hemática y de una química sanguínea. Y se muestra a continuación, hemoglobina alta o baja. Baja, chicos, ligeramente. Para ser hombre, muy baja, ¿no? Ajá. Normalmente, recuerden, los dos datos van de 14,5, pueden ser hasta 18. Entonces, bueno, aquí hay un cuadro anémico. Y empezamos con esto. Hematocrito, 29. A ver, si me permites hacer una observación, Julio. Maestra, claro. Sí, miren, chicos, ustedes ya deben de tener a la mano los valores de referencia del hemograma. Es cierto que yo no se los he mandado, pero los hemos visto en la sesión. Entonces, eso lo pueden buscar en cualquiera de las literaturas que yo les he enviado o en la literatura que ustedes gusten, para que tengan los valores de referencia, para que ahorita ustedes puedan ir checando esto. Ya tienen su hoja de los valores de los índices eritrocitarios
Y también les quería comentar lo que ahorita les preguntó el profesor de la ictericia, eso ya lo habíamos visto en la degradación del glóbulo rojo. Entonces, para que vean nada más que ya los conocimientos los tienen que ir integrando, o sea, los conceptos que se les van dando, chicos, los tienen que integrar, no se quedan de que tomé teoría o tomé no sé qué clase y dejo el cuaderno y ya se me olvida el concepto. Ahorita ya en el nivel que están, hay que ir integrando todos los conocimientos y toda la información que se les va dando en diversas materias. Entonces, ahorita quiero aprovechar para que ya sea en la hoja que yo les envié o donde ustedes gusten, saquen los valores de referencia y los tengan a la mano, porque así como ahorita el profesor les está haciendo estas preguntas para que ustedes puedan participar, así vamos a empezar a trabajar en la teoría. Entonces, no se esperen, ya no están en edad para que uno les tenga que enviar toda la información. Creo que tienen todas las facilidades en cuanto a búsqueda de datos ahora, o sea, de que no tienen que ir forzosamente a una biblioteca, a un lugar físico, a abrir un libro. Entonces, ustedes pueden buscar los valores de referencia. Ya les he dicho que se van a mover más o menos 2, 3 unidades, a lo mejor dependiendo de los valores, pero que por lo menos se les vea el interés y la iniciativa de tener la información, jóvenes. No nos estemos queriendo hacer tan comodinos de que queremos que toda la información nos las envíen, porque ya sé que igual me pueden decir, es que no nos las he enviado, no les he enviado valores de referencia, pero los pueden ir obteniendo, o de los algunos ejemplos que les he dado, donde vienen unos valores de referencia en algunos resultados, ya podrían haberle tomado una foto, o sea, no tienen una excusa. Entonces, a lo que voy es que sí pueden ya empezar a participar e ir integrando los conceptos que hemos estado platicando. Gracias, profe. De nada, maestra. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, no hagan quedar mal a su maestra. O sea, si esto ya lo habían visto, lo del metabolismo de la hemoglobina, pues sabrán que la destrucción tiene que ver con el aumento de bilirrubinas por ese proceso. Bueno, seguimos con los valores. Entonces ya quedamos que está abajo. ¿Hay correlación hematocrito con hemoglobina? Sí. Y no, 3 veces el valor. Ahí está. Glóbulos rojos, 2.820.000, ¿bajos o altos? Bajos. Bajos, sí, en un hombre más o menos va de 4 a 5, entonces, bueno, más bien de 5, la mujer más o menos 4, entonces aquí esto nos llama mucho la atención porque hay una disminución y obviamente esto lo vamos a acompañar, o bueno, se va a confirmar con el valor tan elevado de reticulocitos, 34.6. ¿Se acuerdan de cuál es el valor normal? Del 0.2 al 0.5. ¿Segura? Es de 0.5 a 2%. Exactamente. Entonces, Me confundí. Esto está muy alto, ¿no? O sea, rebasa y por mucho. Entonces, esto quiere decir que hay una compensación de la médula para tratar de llevar a cabo la disminución acelerada de la masa eritrocitaria, ¿de acuerdo? Bueno, entonces son los datos de la biometría. Ya con esto pues nos llama la atención que hay un proceso anémico, hay una manifestación de anemia y que, bueno, pues está habiendo una destrucción acelerada de los mismos. Es decir, hay un cuadro hemolítico. Aquí vemos el hematograma. A lo mejor otra visita como tal o en la misma, no necesariamente porque, bueno, el valor era un poco más alto, pero de todos modos hay una correlación. Entonces, esto está abajo, aquí está. Vamos a ver el volumen corpuscular, alto, bajo, normal. Revisen sus apuntes si los tienen ahí a la mano. ¿Se acuerdan que les dimos los valores de referencia de los índices eritrocitarios? Está alto. Tendría que estar entre 80 y 100 centilitros. Entonces, esto nos está hablando de una variación en el tamaño. Si hablamos de variación del tamaño, estamos hablando de... Poiquilocitosis. Ok. Bueno. Entonces, aquí están los índices eritrocitarios. Aquí con asterisco, pues nos habla de alteraciones, pero bueno, aquí hay que ver porque es un sexo masculino, no debe de manejar una hemoglobina tan baja. Ahorita nada más vamos a ver la serie roja, que es lo que se ve comprometida,
Digo, aquí a lo mejor hay que hacer una diferencial, hay que establecer bien la cuenta diferencial. Bueno, y los reticulocitos pues están muy, muy elevados. Bueno, entonces aquí para que lo recuerden cuáles son los índices eritrocitarios y sus valores de referencia y cómo los calculan, que esto ustedes ya lo deben de tener como apunte porque ya vimos esta clase, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y en la química sanguínea arroja una bilirrubina total de 3.7, una bilirrubina indirecta de 3.5 y una directa de 0.2. Entonces, esto está alterado. Esto quiere decir que hay un proceso hemolítico y se confirma con esto. Y en el extendido de sangre periférica se muestra a continuación qué es esto. Pues aquí ya sin ningún preámbulo, pues miren. Esto a lo mejor ustedes, bueno, pueden decir, no sé, a lo mejor es un leptocito o un eliptocito, ¿no? Por la forma. Bueno, pero vean las puntas, están puntiagudas, no están romas. Vean aquí, tiene más forma. Vean aquí, ya se ve como de media luna. Entonces, esto ya les llama la atención de que es unas células, son drepanocitos. Y entonces vamos a pasar a hacer las pruebas confirmatorias de esto. Perdón, la bilirrubina directa, ¿cuál era el valor que presentaba el paciente? La directa, 0.2. Ok, gracias. Pero la indirecta sí se ve muy alterada cuando hay un proceso hemolítico. Bueno, aquí en otra parte del extendido, ¿qué es esto? Los reticulocitos. No, pongan mucha atención, ¿qué es esto? Los proeritroblastos. Exactamente, estos no puede haber, están muy aumentados y nos habla de, o esto se acompaña pues con la reticulocitosis. ¿Y qué ven ustedes aquí? A ver, ¿me permites un momentito, Julio? Sí. No es proeritroblasto, es eritroblasto. El proeritroblasto solamente lo van a ver en la médula ósea y es mucho más grande y tiene nucleolos. Ajá. Es la primera célula que vamos a identificar de línea roja. Las que ya están en sangre periférica son eritroblastos, que pueden ser basófilos, pueden ser policromáticos o pueden ser ortocromáticos, pero son eritroblastos. ¿Ok? Sí, es que no escuché que dijo proeritroblasto, nada más escuché. Sí, dijo proeritroblasto, por eso Sí, no. Ajá, Eso ya es una célula muy inmadura que sí, no la vas a encontrar en sangre periférica. Bueno, esto que estoy señalando, ¿qué es? Recuerden que su examen es el próximo miércoles. Y ya vimos esto. ¿Este color no les llama la atención? Como pálido, no gris, no es grisáceo, es como... ¿Cómo se llama esta característica? El policromático. No. ¿No le suena basofilia difusa? Sí. ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Un esferocito, ¿no? Ok. Bueno. Y bueno, pues los reticulocitos, si ven la sangre periférica, pues van a ver así la basofilia difusa y como su maestra ya se los mencionaba, como acaba de desprender el material, pues se ve así como un chuponcito, pero van a ver mucha basofilia difusa en el extendido en tinción de Wright. Pero en la tinción supravital, en la tinción para reticulocitos, pues van a verlos así. Entonces, con mucha retícula y súper aumentados, con ese valor de 36.2, si la memoria no me falla, pues tienen que encontrar en todos los campos que ustedes examinen, ¿de acuerdo? Bueno. Sí. Entonces, bueno, aquí no se ve bien la imagen, pero aquí hay un drepanocito. Cuenta de reticulocitos, pues vean, hay muchísimos. Entonces, por lo que al observar drepanocitos se realiza la prueba confirmatoria. ¿Cómo se hace esta prueba? Se incuba sangre fresca con metabisulfito de sodio fresco, preparado en el momento,
Y esto se los platico porque, bueno, desgraciadamente no lo vamos a hacer, es una prueba muy sencilla. Ustedes ponen una gota de sangre en un portaobjetos, ¿sí? Y le ponen metabisulfito de sodio, lo cierran, es decir, ponen arriba un cubreobjetos y lo van a sellar. Y pues puede ser con un poco de barniz de uñas, sellan todo para que no haya entrada o salida de oxígeno, haya una saturación del mismo, ¿sí? Y a los 30 minutos ustedes van a observar la formación de más drepanocitos por esta alteración en la cantidad de oxígeno. Hacen un testigo negativo poniendo solución salina en lugar de sangre con el metabisulfito de sodio y los van a observar en 40 cada 30 minutos durante hora y media. A la hora pues ya se observa mucho la formación de esto. Esto, bueno, no corresponde como tal, es una microfotografía, pero bueno, así se llegan a ver muy espiculados, muy alargados, por la tensión de oxígeno, por una disminución del mismo y por secuestro del metabisulfito del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Bueno, obviamente pues este es en 3D, así lo verían ya si tienen esta tecnología para poderlo observar, pero se ven así de deformes los eritrocitos y pues ya reciben el nombre de drepanocito. Entonces ya hicimos esta prueba que se llama inducción de drepanocitos con metabisulfito de sodio fresco y entonces ya podemos pues concluir que sí se trata de esto. Pero hay otro estudio que es el corrimiento electroforético de hemoglobina. Se meten controles de hemoglobinas normales. Entonces, un individuo normal pues va a presentar en estas cantidades más hemoglobina A menos A2 y no presenta la fetal ni la S. Y un homocigoto pues va a presentar en doble dosis la hemoglobina S. Este es el paciente que tiene los síntomas, ¿no? Y si es heterocigoto, bueno, pues lo va a compensar con hemoglobina A y hemoglobina S. ¿De acuerdo? Así es como verían un corrimiento electroforético. Esto también no es una prueba cara, se puede realizar. Y bueno, pueden hacerlo también en un hidrogel. Meten controles de hemoglobina AFSA2 o hemoglobina C y empiezan a ver los corrimientos. Y aquí, bueno, aquí pueden ver la homocigosis para hemoglobina S, que obviamente pues estos pacientes tarde que temprano van a tener estas crisis de la anemia de células falciformes. Conclusiones. Hay que revisar el hemograma, los índices eritrocitarios, la cantidad de eritrocitos, obviamente pues la hemoglobina, el hematocrito que concuerden. También tenemos que revisar la cuenta de reticulocitos. Tenemos que revisar hacer el extendido y ahí, bueno, pues no hay falla. Permítanme un microsegundo. Ya, disculpen ustedes. Entonces, revisar esto, la cuenta de reticulocitos, la observación del frotis. Se debe de hacer una electroforesis o una inducción de drepanocitos. Ya revisamos cómo se realiza. Y bueno, son pruebas no caras, como les dije, y sencillas de realizar. Entonces, ya en cuestión de la conclusión para el paciente, pues la biometría muestra una anemia con estas características, normocítica, normocrómica o ligeramente macrocítica debido a reticulocitosis que se presenta en el 34.6%. Debido a que se está presentando un aumento en la destrucción de los eritrocitos, es decir, una destrucción acelerada, entonces, pues obviamente la médula va a responder aumentando la eritropoiesis pues va a haber mayor cantidad a la circulación de reticulocitos para tratar de compensar esto y de eritroblastos, ¿de acuerdo? Por lo que la anemia se debe a hemólisis, dato que se apoya con el aumento de bilirrubina indirecta que deriva de la degradación de la molécula de protoporfirina. Esto es un ciclo muy interesante, que bueno, es un componente de la hemoglobina y cuya destrucción o catabolismo aumenta por el proceso hemolítico. Y el aumento de la bilirrubina explica la ictericia del paciente.
La observación del extendido pues, nos aporta una gran información porque detectamos ahí drepanocitos y basofilia difusa. Y esto, pues, ya recuerden, en una tinción supravital, pues vamos a ver reticulocitos. Se observan eritroblastos y hay una población eritroide heterogénea, por lo que se realiza una inducción de drepanocitos, complementar la información aportada por la biometría y el examen morfológico de los eritrocitos, la cual da positiva, confirmando la presencia de drepanocitos o células falciformes. Entonces, pues, se hace una electroforesis, se evidencia la presencia de hemoglobina S, ya se confirma que se trata de un paciente que tiene esta alteración. Y pues las crisis de dolor abdominal pues son muy características en las hemoglobinopatías S y corresponden a cuadros de oclusión vascular, de ahí el dolor, por drepanocitos con isquemia. Isquemia es que le falte oxígeno o hipoxia al órgano, y esto pues bueno puede acompañarse con necrosis de una zona, o sea una destrucción de ahí. Y los órganos con más frecuencia que se afectan pues son los vasos y los riñones por la microcirculación, y el vaso pues porque juega un papel importante como si fuera un lugar de control de calidad para secuestrar eritrocitos y eliminarlos de la circulación. Y los infartos esplénicos, o sea en vaso, son muy frecuentes y bueno, con el tiempo pues van a atrofiar este órgano, por eso bueno, muchos pacientes pues se les retira, se les hace esplenectomía. Los cuadros de inflamación o edema y dolor en el dorso de las manos y dedos se producen por isquemia ósea, secundarias a que, bueno, hay una obstrucción de los vasos sanguíneos, entonces no hay el aporte suficiente de oxígeno a estas partes. Y, bueno, el dolor en cadera corresponde a que también hay oclusión de los vasos en la cabeza del fémur y puede llevar a una necrosis de la misma. Diagnóstico, pues bueno, no hay más que buscarle, ¿no? Anemia de células falciformes. Entonces, ustedes a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y cómo se tratan a estos pacientes? Bueno, estos pacientes pues los están transfundiendo continuamente para evitar estos cuadros anémicos y de secuestro. Y obviamente pues remedios paliativos pues para el dolor, retirar el vaso porque bueno, esto hace que no se evite que se infarte o que se necrose. Entonces, pero no hay cura, nada más es evitar los cuadros agudos de la enfermedad. Y creo que es la última. ¿Dudas, comentarios? Sí, yo tengo una. Entonces, sí, nosotros como químicos, ¿qué le reportaríamos? ¿Nada más la morfología que encontramos o le podríamos hacer una sugerencia de diagnóstico? No, como laboratorio tú tienes la obligación de hacer la inducción de drepanocitos y confirmar que en la inducción de drepanocitos se presenta la formación de los mismos a tales tiempos. Y en el extendido vas a reportar que se observan células falciformes o drepanocitos. Uh-huh. Sí, gracias. Obviamente, bueno, estos corrimientos electroforéticos a veces están en los laboratorios de hematología especial, a veces están en otra área, el médico ya lo tendrá que solicitar, pero con estos dos estudios, pues ya puede confirmar el diagnóstico. De todos modos, la clínica es muy clara en cuanto a las crisis oclusivas. Entonces, y la historia familiar, recuerden, este paciente, en el caso particular, pues empezó con cuadros anémicos desde los 6 meses de edad, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, eso nos habla de que, pues bueno, ya era una enfermedad hereditaria, ¿no? Maestra Araceli, díganos. Estoy levantando mi manecita. Sí, les quería comentar, miren, esta es una de las enfermedades o de los diagnósticos en los cuales nosotros como laboratorio podemos dar un apoyo muy importante, porque en ocasiones, cuando todavía no se ha diagnosticado la enfermedad y el paciente está presentando un porcentaje no muy alto de hemoglobina S, a lo mejor no está teniendo la clínica o la sintomatología. Entonces nosotros, al observar el frotis, porque como ya lo hemos platicado, esta enfermedad, no porque haya estas alteraciones morfológicas se van a reportar en el hemograma, no se ven, entonces hay que verlas en el microscopio, nosotros al ver el extendido de sangre periférica e ir relacionando las alteraciones morfológicas con nuestros valores elevados, por ejemplo, de reticulocitos,
y estar viendo cómo están dando nuestros índices eritrocitarios, que es una anemia normocítica normocrómica, pero básicamente va a ser porque vamos a observar los drepanocitos y como dijo el profesor, a lo mejor podamos tener nosotros duda o el médico de que si es un drepanocito o es un elipto. Bueno, se hace la inducción, es una prueba muy rápida de hacer en cuanto a realizar el reactivo y la misma técnica es muy fácil, o sea, no es complicada y nosotros podemos ya dar la seguridad de que se trata de una célula de anemia falciforme, ¿no? Entonces, es una de las características morfológicas que son importantes, que tenemos que observar, de ahí la importancia de que les hemos estado mencionando que deben de hacer su extendido de sangre periférica e ir comparando el resultado del hemograma. Entonces, sí, nosotros vamos a reportar si el médico no tiene ni siquiera sospecha, que generalmente sí la tiene por la clínica del paciente. Son pacientes muy característicos en su desarrollo como individuos, porque son generalmente pacientes de talla pequeña, no crecen demasiado por el compromiso hematopoyético que tienen. O sea, no son altos ni robustos, se quedan como pequeños, como si fueran niños, porque no tienen un buen desarrollo óseo. Entonces, bueno, hay una serie de características que el médico ve. Nosotros, pues bueno, vamos a ver al paciente a la hora de tomarle la muestra, que después son pacientes que tienen venas muy complicadas porque como se les está citando cada determinado tiempo para estarlos valorando. Pero bueno, a lo que voy es que si nosotros observamos nuestro frotis y lo hacemos como debe de ser, nosotros vamos a hacer la evidencia de la morfología. O sea, tiene que haber los drepanocitos principalmente, pero generalmente van a estar acompañados con eritroblastos, con algunos esferos, con algunos podocitos. Entonces, todo eso se va unando a ir complementando las características del diagnóstico. Por eso es importante ir conociendo el por qué se pueden presentar ciertas alteraciones morfológicas. Gracias, profesor, no, porque me da su tiempo. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna observación, alguna inquietud? ¿Qué tratamientos paliativos son más utilizados en estos casos? Sobre todo transfusiones y esplenectomía, retirar el vaso. Ok, y otra duda, perdón. En el caso de los drepanocitos, bueno, pues tienen como una forma un poco más delgada, ¿no? Y bueno, como yo los veo, siento que el tamaño son un poco más chicos que lo que deberían de ser. Entonces, ¿por qué se le llama normocítico normocrómico? ¿No podría ser microcítico normocrómico? No, acuérdate de qué es lo que te da la clasificación de una anemia. Los índices eritrocitarios, ¿no? Ok, sí. Entonces, eso es lo que tienes que fijarte, si está dentro de los parámetros. Y acuérdate, normocítico tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Aquí a lo mejor para armar el caso, pues no necesariamente recurrimos al mismo del paciente más que el hematograma, sino más bien para ejemplificar, para que sea didáctico, pues les presentamos más la imagen enfocada a los drepanocitos, ¿no? Ahí vieron muchos microesferos o esferocitos que puede presentarse, no necesariamente. Entonces, y la otra es que la coloración, o sea, la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina, pues es normal, lo único es que está deforme. Y entonces, pues lo que va a hacer es que el vaso, pues los va a estar secuestrando, los va a estar destruyendo y hay un catabolismo de la hemoglobina y por eso aumenta, hay una hiperbilirubinemia. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Yo sí tengo. Entonces, al retirarles el vaso, ¿no están un poco más inmunocomprometidos? No ocurre esto. Digo, sí hay alteraciones, pero bueno, recuerden, el organismo tiende a compensar y pues bueno, hay otros mecanismos de compensación para esto, pero o sea, está enfocado en el padecimiento del paciente, que es una anemia de células falciformes. Si este paciente adquiere otra enfermedad de origen hematológico, pues ya le dio al traste porque no va a tener cómo compensar por estas características, ¿no? De no tener vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se le va a afectar el riñón. Estos pacientes también pueden padecer priapismo,
que es una erección muy dolorosa porque está atrapada en la microcirculación del pene la sangre, está obstruyendo la circulación. Entonces ahí le tienen que dar hidrocortisona, inyectarles directamente para disminuir este proceso inflamatorio muy agudo. Y bueno, por citar algunos, ¿no? Puede también haber infarto en algún otro órgano, ¿no? Como tal. No sé si eso resolvió tu duda o te quedó peor. No, está bien. Ok. De hecho, recuerden que en el vaso, por ejemplo, puede ser como les mencionó el profesor, les pueden quitar el vaso con una cirugía, pero en muchos de estos pacientes el mismo organismo va eliminando porciones de vaso. ¿Por qué? Porque va a tener zonas de una circulación muy pequeña y entonces hay que empezar a realizar un proceso de necrosis. Y entonces en muchas ocasiones el mismo paciente, sin darse cuenta, obviamente, sin voluntad propia, ¿verdad? Va a ir eliminando pequeñas porciones del vaso hasta que en un momento dado puede no tenerlo y ni siquiera se enteró de que él mismo lo fue eliminando, ¿sí? Porque ahí se quedan atorados. Cuando se llega a hacer la cirugía para quitarles el vaso, es precisamente para que no estén teniendo este problema de que se queden atorados los drepanocitos en alguna porción del mismo órgano del vaso. Entonces, esto ya sea que les hacen la cirugía o el mismo paciente durante el periodo de su enfermedad, que es un padecimiento crónico porque es hereditario, ellos mismos se van necrosando y van perdiendo pequeñas porciones del vaso durante todo un determinado tiempo de su vida. Bien, bueno, Jessica aquí nos comenta si hay algún impacto negativo que haya constantes transfusiones. Obviamente sí. Cada transfusión es un evento que se conoce como evento aloinmunizante. ¿Qué es esto? Que ustedes están sometiendo a los pacientes a antígenos extraños, están metiendo sangre y los eritrocitos tienen muchos determinantes antigénicos en la membrana y obviamente tarde que temprano desarrollan anticuerpos. Entonces, normalmente a estos pacientes se les transfunde con paquetes fenotipados. ¿Qué significa esto? Ya se tiene una carta descriptiva de estos pacientes, cuáles son los anticuerpos que tienen y se evita someterlos a esos antígenos. Entonces, a veces no es tan sencillo porque desarrollan anticuerpos, pueden ser muy raros, pueden ser anticuerpos fríos, calientes, bifásicos. Bueno, es todo un rollo la inmunohematología. Entonces, estos pacientes no la pasan nada bien, pero normalmente en los hospitales donde llegan, en colaboración con los bancos de sangre, pues ya tienen la información porque requieren muchas transfusiones. Entonces, normalmente ya tienen su carta, repito, descriptiva de sus anticuerpos. Entonces, esto es lo que se conoce como transfundirlo con paquetes o unidades fenotipadas, o sea, con un fenotipo ya establecido. Y la otra que les mencionaba su maestra, bueno, sí hay que evitar los infartos y hay que evitar la necrosis y hay que evitar también la cronicidad de la inflamación, porque recuerden, un proceso inflamatorio pues es una lluvia de citocinas, una lluvia de mensajeros, y esto lo que provoca a la larga siempre desarrolla neoplasias, cánceres. Entonces, eso ya es irse muy allá, pero sí, repito, son pacientes que no la pasan nada bien. Entonces, moraleja, consejo, antes de casarse, háganle un buen fenotipado a la pareja, no nada más de grupo sanguíneo, sino de antecedentes, así como no queriendo en el romanticismo del momento. Pues sí, pregúntenle, oye, ¿y en tu familia, no sé, hay malformación? Una beta talasemia, una alfa talasemia. Sí. O incluso, oye, no hay psicóticos o hay sociópatas, porque en verdad a veces se casa uno o se casan a veces con su peor enemigo genéticamente hablando, no estoy hablando de otras cuestiones, ¿sí? Entonces es muy importante porque pues quien lo padece pues es la descendencia. Ustedes pues pueden ser portadores igual que su pareja, pero pues tarde que temprano, recuerden, el 25% de probabilidad de que lo padezcan uno de sus hijos está latente.
Y esto no lo digo yo, lo dijo Mendel hace muchos, muchos años. ¿Alguna otra pregunta, observación, algo que quieran agregar? Creo que en el chat hay preguntas. Me parece que una vez escuché que los pacientes politransfundidos pueden desarrollar reacciones adversas contra leucocitos. Bueno, mira, ¿quién dice esto? ¿Leonardo? Sí, ¿verdad? Mira, sí y no, porque hoy en día no te transfunden sangre total, la sangre total iría con plasma y la masa eritrocitaria. Hoy en día nada más en casos muy, muy, muy concretos transfunden sangre total, como puede ser en quemaduras o en politraumatismos, ¿no? Severos, accidentes. Entonces nada más te meten la masa eritrocitaria. Sin embargo, puede llegar a haber una cantidad mínima, casi despreciable, de leucocitos. Pero para eso hay estrategias donde el médico va a pedir paquetes globulares leucodepletados y leucorreducidos. ¿Qué es esto? Que por medio de filtración se elimine la carga de leucocitos, porque los antígenos leucocitarios son más peligrosos que los antígenos eritrocitarios. Aquí ya entra lo que se conoce el sistema HLA del complejo principal de histocompatibilidad, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, estos pacientes pueden desarrollar anticuerpos contra ese sistema, contra el sistema leucocitario, es decir, el HLA, aparte del eritrocitario, pero por eso los médicos son cuidadosos en ese sentido, los que saben tratar este tipo de padecimientos, al pedir paquetes leucorreducidos y leucodepletados, donde se disminuye hasta en 1 o 2 logaritmos la masa leucocitaria. ¿Alguien más? No, se quedaron mudos, es mucha información. Nos espantaste, Julio. No, al contrario. No, es que es interesante, o sea, ya cuando se meten de lleno a la inmunología, la genética, la clínica, y sobre todo platican mucho con los médicos aprenden mucho de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, si llegan a trabajar en un laboratorio clínico, siempre practiquen la máxima de nunca trabajar contra el médico, sino trabajen con el médico. Porque recuerden, ustedes van a tener al paciente in vitro, en un tubo, ellos lo tienen in vivo. Entonces la correlación de esas informaciones pues dan cosas maravillosas, pero si están a la defensiva ambas partes, pues bueno, pues nunca llegan a ningún lado, ¿no? Y bueno, esto es de los rollos que echamos al final, pero nunca está de más. Siempre valoren mucho su profesión, por eso es importante que estudien, que sepan el fundamento y que no nada más pues sepan de una sola cosa, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor de ello, ¿no? Por ejemplo, pues la bioquímica de la bilirrubina es muy interesante, cómo se forma, cómo es el catabolismo de la hemoglobina para llegar a esos valores. Y bueno, pues esto está acompañado, digo, aquí tampoco venían otras pruebas de laboratorio que son importantes y que se les pide de rutina a este tipo de pacientes, como la LDH para ver integridad membranal, fosfatasas alcalina, ácida, para ver el comportamiento también de la estructura del eritrocito, en fin. Pero aquí quisimos ejemplificar, porque revisamos el caso, su profesor y yo, pues lo que más se aboca hacia el diagnóstico de una anemia de células falciformes. Pero la información que puede arrojar un tipo de pacientes como estos, pues es mucha, ¿no? Pero ya eso depende de ustedes, la inquietud que tengan y hasta dónde quieran llegar, pero que siempre lo respalden, siempre lo fundamenten, ¿de acuerdo? Sí. Ay, creo que ando muy rollero, maestra. Ay, estás emocionado dando el tema, eso está bueno, eso está bien, ahí se le ve a usted la emoción. Está bien. Bueno, oye, Julio, nosotros nos emocionamos mucho, pero los chicos luego no, pero esperemos que les podamos transmitir esta emoción. Esta emoción, ok. No, bueno, al menos a mí sí me gustó el caso clínico, no sé, los demás. Bueno, a mí me gustan mucho estas ondas de inmunología, entonces lo disfruto más. Qué bueno. Qué bueno, es que, bueno, les digo, estos son rollos que luego echamos al final, pero las 3 letras de la carrera, la Q, la F, la B, esto abre un panorama inmenso de lo que pueden explotar. Digo, si les gusta la clínica, es todo un mundo.
Digo, se los puede decir su maestra y yo que llevamos muchos, pero muchos años en este negocio, bueno, por llamarlo así, obviamente, y donde hemos visto muchos casos y que en verdad aprende uno mucho con los médicos. Y ya cuando te vuelves líder de opinión y te hablas de tú a tú con un médico que sabe mucho y que reconoce que tú lo sabes, es porque ya lograste algo, pero eso, pues, ¿cómo lo haces? Pues defendiendo lo que sabes, ¿no? Estudiando, preparándote, no nada más quedándote con la primera lectura que tengas a la mano, ¿no? Como decía su maestra, ahora tienen un sinfín de herramientas para encontrar información, ¿no? A nosotros pues todavía nos tocó ir a las bibliotecas y sacar artículos y fotocopias y usar máquinas de escribir. Bueno, es prehistoria lo que les cuento, ¿no? Pero eso pues es parte de la formación, y ahorita la formación que les toca a ustedes pues tiene que ver con las tecnologías, pero de ustedes depende, ¿no? Todo puede estar al alcance de apretar un botón, pero pues si no saben ni qué es lo que van a buscar o qué botón tienen que apretar, pues bueno, pues también por ahí empezamos mal, ¿no? Entonces todo depende de ustedes, la inquietud que tengan, ¿no? Entonces, pero bueno, guardamos este rollo al final, que siempre le damos un rollo así muy, muy motivador. Bueno, esperemos que así sea, Sí. dependiendo a lo que se vayan a dedicar, y podemos darles muchos consejos. Como siempre lo he dicho, llega uno a una edad en que ya tiene muchos consejos, pero ya no hay gente que los quiera escuchar, ¿no? Pero en su caso, pues ni modo, se tendrán que aguantar porque es parte también de la enseñanza, porque no nada más es hablar de hematología, también es poder tocar terrenos más sensibles, como es, pues bueno, la empatía que puedan sentir cuando estén trabajando en un laboratorio con el paciente. En fin, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya sería en otra clase de filosofía, ¿no? Ajá, y de ética. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa? Nada. No, todo bien, gracias. No, creo que no. Grillos. Bueno, entonces miren, voy a liberar el cuestionario. Ya saben que en automático se ponen candados. De hecho, estaba programado para liberarse a las 3:10 y la fecha límite para entregarlo, así o más barquillo, es para mañana antes de las 23:59. Ya después de esa hora, a lo mejor lo van a poder entregar, pero bueno, ya habrá una disminución de la calificación. El cuestionario está muy sencillo, son 10 preguntas, si mal no recuerdo, y es hasta lo que vimos el día de hoy. Y la próxima semana será el examen, que viene con algo de teoría, nada que no hayamos visto y que no se vea en la parte de laboratorio. O sea, no les vamos a meter cosas que no tengan que ver. Y pues obviamente pues imágenes que ustedes van a tener que decirnos con qué patología está relacionada y de qué imagen se trata, ¿de acuerdo? De todos modos, como vamos a estar en vivo, pues cualquier duda que les surge ese día del examen, pues bueno, aquí se las podemos resolver sin ningún problema. ¿Alguna duda de esto? ¿No? No, todo Profesor, claro. acabo de checar el cuestionario y dice que ya no acepta respuestas. No sé si, se supone que a las 3 se abrió, ¿no? O eso Sí, está... pero no, déjame quitarle el candado, denme un ok, perfecto. Entonces ya olvidé. tiene que ver con eso, que me Okay, choca, okay. pero bueno, así está programado, no, créanmelo, no es culpa mía. Entonces, ustedes lo van a ver como cuestionario de serie roja 2. Espérenme, porque ya está, déjenme ver. Déjenme quitarle los candados, nada más que me permite la configuración, y ahorita les pregunto si ya lo pueden hacer. Respuestas, aquí está. Okay. Listo, ya le quité el candado. Si alguien puede, por favor, entrar y ver si ya pueden resolverlo, bajar el cuestionario. Yo ya Sí, profe. puedo. Sí, se puede, profe. ¿Sí? Sí, Confirmo ya. de que ya. Ok, entonces ya saben, tienen para entregarlo hasta mañana antes de las 23:59 y nos vemos el próximo miércoles para el examen de serie roja. Por favor, sean puntuales y conectados a tiempo, porque bueno, la lista pues la vamos a pasar de acuerdo al examen.
Tenemos los 10 minutos de reglamentarios de tolerancia. Digo, tampoco si llegan 2 minutos más tarde, no los vamos a dejar hacer el examen, no se trata de eso, pero sí estar lo más puntual. Es un examen en verdad muy, muy sencillo, lo van a terminar rápido. También no se queden hasta hay 4 horas porque no es para eso, es un examen sencillo, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, gracias. Sí, profesor. Si ya no hay nada más, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta Que estén luego. muy Adrián. bien. Buenas tardes, Buenas chicos. semanas. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bye.